Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta tarde tan importante para recordar. Para nosotros es una tarde muy importante. Espero que usted la esté tomando seriamente. Vamos a recordar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar teniendo palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te pido y te suplico, Señor, que continúes bendiciendo a tu pueblo, que estamos reunidos, Señor, para agradecerte que tu Hijo amado tomó a bien ser obediente a ti e ir a la cruz del Calvario, Señor, para poder darnos salvación a cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, amamos al Señor Jesucristo y por eso estamos reunidos el día de aquí. Guíanos, Señor, para que podamos salir con ese sentimiento que te debemos a ti. Te amo. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a repetir la bendición inicial que se encuentra en primer libro de Crónicas. ¿Sí la tengo, Alan? Si no, búsquela por favor en su Biblia, primer libro de Crónicas 29:11. Tal vez no la tengo ahí, en internet, ¿sí? Déjala en internet y la leemos en la Biblia. Primer libro de Crónicas, casi al principio. Capítulo 29, versículo 11. ¿Estamos listos? Ya mero. Con calma, hermana, búsquela. Ya a lo mejor ya se la sabe de memoria. Ok, todos juntos, de memoria. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primer libro de Crónicas 29:11. A Él es a quien le damos la honra y la gloria. Vamos a pasar ahora a la predicación. Si usted gusta abrir su Biblia en Lucas capítulo 23, versículos 26 en adelante. Lucas, recuerde que es el médico y es conocido porque él fue quien estuvo investigando todos los hechos relacionados al Señor y los comprobó. Quiere decir que habló con los testigos que todavía vivían en ese entonces. Así es que Lucas nos da la cuenta acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y ahí vamos a meditar el día de hoy. Lucas capítulo 23, versículos 26 en adelante. Dice la palabra, el título que le he dado a esta predicación es Un sufrimiento inmerecido. Nos dice la palabra del Señor de esta manera. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos has permitido reunirnos con toda la intención, Señor, de recordar solemnemente que nuestro Señor Jesucristo fue muerto y crucificado, que su carne fue totalmente destruida, su sangre fue derramada, y lo hizo, Padre, por amor a ti, en obediencia a ti, y para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a tener este sentimiento, a reconocer que Él no tenía que haber estado ahí, y que si ahora hemos alcanzado salvación, no es por nosotros mismos, es porque Él pagó con su carne y con su sangre. Ayúdanos a entender, Padre, esta palabra, especialmente a aquellos amigos que nunca han estado expuestos a la palabra, o aquellos que simpatizan pero que nunca han tomado la decisión de aceptarle como Salvador. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos. Quiero ser un instrumento para honra y gloria tuya. Pero te suplico, Señor, me hagas dócil a la guía del Espíritu Santo y que sea Él quien traiga la predicación. Yo solamente quiero ser útil en tu obra. Úsame, te lo suplico, en el bendito nombre de mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En ese bendito nombre oro. Amén.
Como usted puede darse cuenta, la cuenta de Lucas nos dice que había alguien más, ¿verdad? No solamente Simón de Cirene, quien fue a quien le pusieron a que le ayudara a llevar la cruz a nuestro Señor, sino nos dice el versículo 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado nosotros celebramos Domingo de Ramos. En la lectura del Domingo de Ramos se nos explica que había dos tipos de personas, recuerdan. Los discípulos que seguían al Señor y la multitud del pueblo que estaban en la ciudad que no sabían quién era el Señor. Bueno, en esta ocasión nosotros también tenemos dos grupos de personas. Porque recuerdan que cuando el Señor Jesucristo estuvo en el tribunal, mientras estuvo juzgado y salía Pilatos y les decían, yo no encuentro nada una y otra vez, y finalmente decidieron crucificarle, había también ahí un grupo de personas que gritaban que crucifíquenle, crucifíquenle. Es que nosotros encontramos que la palabra constantemente nos habla de dos grupos de personas. Y quiero que usted se identifique con uno u otro de los dos grupos según lo vamos a ver en este momento. Esta multitud le seguía y eran los que iban y lloraban y hacían lamentación por él. Nosotros podemos entender que si alguien lloraba por él y se lamentaba por él, eran aquellos que le amaban. Aquellos que le seguían, que verdaderamente le amaban, entre los que a mí me gustaría que usted se contara. Que usted fuera parte de ese grupo, entre los que se lamentan y decían, ¿por qué a mi Señor? ¿Por qué lo cuelgan a mi Señor? Así es que el Señor, dándose cuenta que venía la multitud tras de él, habla en el versículo 28 y dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y los collados cubrirnos. Porque así si en el árbol verde nacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Señor Jesucristo se da cuenta que estas mujeres van lamentándose, este grupo de mujeres, este grupo de personas van lamentándose por él y dice, ustedes de momento se lamentan, pero va a llegar el momento en que van a ser bienaventuradas las que no hayan tenido hijos, porque el sufrimiento que viene, hermanos, todavía no entramos en esa etapa, ya lo empezamos a vivir de alguna manera, pero todavía no entramos de lleno, ¿verdad? Porque todavía no llegamos al apocalipsis, a la persecución total. Y entonces va a haber momentos en que van a decir, qué bueno que no tuve hijos porque esto está tremendo. De hecho, hoy en día ya lo hemos escuchado de algunas personas con todo esto que se está dando de las leyes de que les pueden enseñar a los niños esto, les pueden enseñar a los niños lo otro en las escuelas y dice uno, qué bueno que no tuve hijos. Porque estarían expuestos a todas estas cosas y los harían del mundo aunque yo no quisiera. ¿Verdad? Las escuelas están haciendo eso. Si en el árbol verde, que es el árbol que tiene vida, lo están juzgando injustamente y lo están llevando a la cruz del Calvario, dice la palabra, dice el Señor, ¿qué se espera de ustedes? Por eso tengan cuidado. Nos continúa entonces Lucas, lo que acabo de describirles está en sus Biblias en letras rojas, fueron palabras habladas por el mismo Señor Jesucristo. En el versículo 32 continúa Lucas dando su reseña. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta descripción, hermanos, ya nos empieza a dar cuenta de los dos grupos. El primer grupo es aquel que lo reconoce como Señor y Maestro, y el segundo grupo se puede decir que es la mayoría, es el mundo. Tal vez usted nunca se ha puesto a pensar, qué gran pecado, qué gran carga llevaría aquel que detuvo el clavo
y que le dio el martillazo para clavar las manos del Hijo de Dios. Imagínese eso. El grupo que clamaba que era el Mesías, el Hijo de Dios, y el grupo que lo estaba crucificando. Usted tiene que recordar que en algún momento de su vida, espero que ya no, usted pertenecía al grupo que sostenía el clavo y el martillo. Aquel que no sabía lo que hacía y que pecaba pensando que se divertía y que era lo mejor que hacía. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta el amor del Señor Jesucristo por aquellas almas que tenía que salvar? Aún aquellos que le estaban clavando sus manos, aún aquellos que le habían dado de latigazos, el Señor intercedía por ellos en el momento mismo en que estaba siendo crucificado. ¿Se da cuenta en qué Dios tan amoroso ha creído usted y ha depositado su creencia? En alguien que es capaz de perdonarle sus pecados aun cuando su propia carne fue atravesada. ¿Qué puede esperar usted sino perdón de pecados? Si usted se arrepiente. El Señor Jesús en su gran bondad dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted puede tener la seguridad que cuando usted viene al Señor, a Dios Todopoderoso, y pide perdón por sus pecados, el Señor mismo, el Señor Jesucristo, va a interceder por usted y dice: Padre, perdónale. Ha pedido perdón porque no sabía lo que hacía. El grupo del mundo, que es la mayoría, entonces nos dice el versículo: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El grupo que es la mayoría, lo del mundo, lo único que saben hacer es sacar su corazón adelante y demostrar que a ellos lo único que les importa es lo material, la vanidad. Y ven que él tiene este hermoso vestido que era tejido especialmente y que valía mucho. ¿Y qué es lo que hacen? Se lo quitan para rifárselo. Usted sabe lo que es una rifa, ¿verdad? Estaban jugando suertes para quién se lo llevaba. Ese es el grupo del mundo al que usted y yo en algún momento pertenecimos. Al grupo que solamente veía lo material y no le importaba su espiritualidad. Aquel que se decía: yo me quiero salir con la mía y no me importa qué. Y el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Usted ha experimentado probablemente en alguna ocasión que algún compañero, amigo o familiar le ha dicho a usted: si tú crees en un Dios todopoderoso, ¿cómo es que tú estás pasando por tal circunstancia? ¿O cómo es que esto está sucediendo? A mí me decía alguien, dice: bueno, si Dios es tan poderoso, creo que está haciendo un muy mal papel porque mira cómo está el mundo. Son burlas de personas que no tienen conocimiento y no pueden reconocer que si el mundo está así no es por Dios. Es porque nosotros lo hemos echado a perder con nuestros deseos carnales constantemente. A otro salvó, sálvese a sí mismo, y si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Fíjese bien cómo ellos, sin entenderlo, estaban dando a conocer que efectivamente ellos tenían conocimiento de que Jesucristo era capaz de hacer cosas que nadie más era capaz de hacer. ¿Se da cuenta? Porque vea lo que dicen:
Si tú salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Quiere decir que ellos habían visto y eran testigos de que Él había hecho cosas que nadie más podía hacer. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿En dónde nosotros encontramos en la historia que algún rey puede dar salvación a alguien? El único que puede dar salvación de pecados es Dios Todopoderoso. Ellos decían que al rey Él se salvara. Llama a tu ejército, prácticamente le estaban diciendo. Había también sobre él un título escrito con 3 letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Como usted puede darse cuenta, hay algo especial en este grupo de personas. El grupo que pertenece a la mayoría tienden a repetir lo que escuchan de otros. Los principales decían: sálvese a sí mismo, y los seguidores, ¿qué decían? Sálvese a sí mismo. Cuando usted encuentra y habla con personas que están en contra de la religión, que están en contra del Señor, específicamente del cristianismo, ellos no tienen argumentos personales, normalmente repiten lo que han escuchado de otras personas. ¿Se da cuenta? Nosotros entonces debemos estar enterados que constantemente vamos a estar enfrentando ataques. Al Señor le decían que se salvara a sí mismo, reconociendo verdaderamente que Él era un rey. Este que era malhechor también le dice lo mismo, porque el mundo tiende a repetir y a copiar lo del mundo. Si usted se pregunta por qué, le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué todo el mundo hoy en día, ahorita es Spring Break y muchas personas están en la playa, y si usted va a encontrar que la mayoría de las personas utilizan el mismo traje de baño, muy similar, de 2 piezas o de 1 pieza según sea el sexo, y son de la misma tendencia, porque todos tratan de imitar a los demás. Usted ve que jovencitas se quieren poner tatuajes, que jovencitas quieren andar con mayones o quieren andar con esta ropa interior y que se les note la ropa interior. Y no es porque ellas tienen la idea, es porque ellas lo copian del mundo y lo quieren seguir. Estas personas normalmente tratan de imitar a alguien más. ¿Sabe qué es lo más triste? Cuando nosotros encontramos personas entre el pueblo cristiano que al cometer un pecado que el Señor sabe que no quiere, en lugar de que estén arrepentidos y demuestren un arrepentimiento, andan orgullosamente diciendo: finalmente lo logré, me salí con la mía, me quedé con tanto, he hecho tanto. ¿Se da cuenta? En lugar de sentir un remordimiento de haberle fallado a mi Señor en la tarea en la que yo le pedí que Él me bendijera, que me llevara adelante. Este grupo de personas que se identifican con este ladrón, nosotros también en algún momento anduvimos así. Queríamos tener un carro de tal marca, queríamos tener una televisión de tal, un celular de tal tamaño, ropa de tal marca, porque queríamos imitar al mundo. Este malhechor le dice, repitiendo lo que los otros decían: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiéndole el otro le reprendió diciendo, el otro ladrón, hermanos, el otro malhechor, versículo 40. Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Lo primero que usted tiene que identificar con este malhechor, hermanos, es lo primero que Dios demanda de nosotros. Y lo primero que Dios demanda de usted, de un creyente, es honestidad. Es lo primero que Dios demanda. Este malhechor reconoce que él es un malhechor, que hizo mal y que estaba recibiendo lo que merecía. Tristemente nosotros somos tan mentirosos e hipócritas que si usted habla con alguien y le dices,
crees que tú querrías entregarle tu vida a Cristo. Dice, ¿yo por qué? Yo soy una persona buena. Yo no he hecho nada malo, nunca he matado. No soy un violador. Pero ¿qué me dices de tus pensamientos y de tus mentiras? No, yo soy bueno comparado con Hitler y comparado con fulano y comparado con Perengano. Yo soy muy bueno, ¿no? ¿Se da cuenta? Ahí ya no hay honestidad. Sin embargo, este malhechor reconoce que él ha hecho mal y merece estar en ese lugar. Pero también reconoce que en el Señor Jesucristo no hay maldad. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. La gente lo sabía, hermanos, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, qué hermoso es saber que el Señor Jesucristo, cuando ve un corazón arrepentido y le pide que lo reciba, el Señor inmediatamente le recibe. No tiene que hacer un curso, no tiene que ir a decir esto, lo único que tiene que hacer es confesar que Jesús es el Hijo de Dios y que usted ha pecado contra Él. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora yo quiero que usted analice esto por un momento. Imagínese al ladrón, al malhechor, que llega al cielo y está los ángeles a la entrada del cielo, en las puertas del cielo. Y le dicen, ¿y tú quién eres? Y el malhechor le dice, yo soy fulano de tal. Y le dice, ¿y por qué te tenemos que dejar pasar? Y él dice, yo no sé. ¿Pero quién te envió? Yo no sé, el hombre que estaba colgado en la cruz de en medio. Y los ángeles se quedan sorprendidos. Porque este hombre, sin haber tenido una vida cristiana, sin haber dicho nada especial, el mismo Señor lo había enviado. Estoy aquí porque Él me manda. Yo quiero que tú entiendas que la crucifixión del Señor Jesucristo era algo esencial, era algo importante. Tenía que suceder. Sin la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no hubiéramos alcanzado pecados. Hebreos, puede usted anotar la cita para que la vea más tarde. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 14 nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Ahora, aquí no se habla la palabra claramente de algo, la sangre. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo tenía que haber muerto en la cruz del Calvario, pero la razón por la que tenía que morir es porque su sangre tenía que ser derramada, porque en la sangre se encuentra la vida. Y esta ley venía desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor les declaró que el Cordero perfecto tenía que ser sacrificado y drenarle toda la sangre, y la sangre tenía que ser esparcida en el tabernáculo. Porque la sangre es la paga, es la redención. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Ahora ya no somos salvos a través de matar a un becerro que era solamente para perdón de pecados. Si nos dice que ahora es a través del Señor Jesucristo, quien entró en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención.
Cuando les acabo de leer en Lucas la historia de que el Señor Jesucristo falleció, ¿qué sucedió con el velo del templo? Se rasgó. ¿Sabe que ese templo dividía el lugar santísimo, ese velo, perdón, dividía el lugar santísimo del lugar que no era santo? Y al rasgarlo, al rasgarse durante la muerte del Señor Jesucristo, eso implicaba que ahora cualquier persona podía acercarse al trono del Altísimo. Cualquier persona que confía en Jesús a través de su sangre que fue derramada, ahora puede entrar al lugar santísimo y hablar con Dios mismo en el nombre de su Hijo que derramó su sangre para pagar por sus pecados. Sí, amigo, sí, amiga, hermano y hermana que nos ves, el pago de tus pecados requirió que la sangre del Hijo de Dios, como Cordero perfecto, fuera derramada en la cruz del Calvario. Y espero que lo entiendas lo suficientemente y lo aclares también, que ahora hagas ese cambio que requieres hacer en tu vida. Porque el Hijo mismo de Dios pagó por tus pecados. Continúa la cita de Hebreos diciendo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de carne, ahora ya entendió, purificaban la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora el Señor pagó por usted. ¿Y por qué usted no quiere servir al Dios vivo? ¿Por qué usted se refrena de ser obediente y bautizarse? ¿Por qué usted se refrena de ser obediente y continuar haciendo la tarea que Dios le entregó a usted que hiciera? Continúa Hebreos 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo por muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Quiere decir que para que usted herede algo, el que le va a heredar tiene que morir. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Tenía que haber sangre y por eso es que había un cordero que tenía que morir. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora ya entiende por qué el Señor Jesucristo tuvo que derramar su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hubiera usted y yo hubiéramos alcanzado perdón de pecados. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 25 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Quiero que usted ponga atención en el versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero. Usted entiende que cuando usted robó, que cuando usted mintió, que cuando usted ha maldecido y podría continuar con un número de pecados que usted sabe que ha cometido y que probablemente nadie más sabe, pero Dios, quiero que usted esté bien consciente que para que usted pudiera obtener el perdón de esos pecados fueron transmitidos al Señor Jesucristo. Y Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Él pagó por tus pecados de los cuales ahora tú te burlas y quieres continuar haciéndolos y piensas que te saliste con la tuya. Porque el Señor ha tenido misericordia y paciencia de ti. Pero entiende que había un grupo de personas que entendían, entre ellos el malhechor, que Jesucristo era el Mesías. Y había otro grupo de personas que decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Yo te quiero preguntar el día de hoy a ti, ¿tú perteneciste al grupo de personas que decían crucifíquenle en algún momento de tu vida? ¿O sigues perteneciendo a ese grupo? Secretamente tú sigues siendo rebelde a Él. Secretamente piensas que las cosas del Señor son aburridas. O tú eres aquel que estás dispuesto a entregarle tu vida y reconocer que fue por ti y por mí, por llevar nuestros pecados, que fue crucificado. Y no nada más eso. La palabra nos dice que en el momento que Él fue crucificado, en el momento que Él llevaba nuestros pecados, Dios Padre le dio la espalda. Porque Dios Padre es tan puro, tan perfecto que no puede ver el pecado. ¿Te das cuenta lo que significa la crucifixión de nuestro Señor? El peso que esto requiere. Esto es la parte más importante de la vida de un cristiano. Es el aspecto en el que más nos debemos de concentrar. Porque Él ha llevado nuestros pecados. Algunos pensamos que lo más importante fue la resurrección. Déjame decirte que es importante también, muy importante. Pero la resurrección solamente nos comprueba que Él es un Dios que es capaz de perdonar pecados. Pero lo del día de hoy es cuando nosotros debemos recapacitar que el Hijo mismo de Dios, libre de pecado, sin mancha, tuvo que llevar en su espalda mis pecados y ser colgado y su sangre derramada para pagar por mí. Él estaba pagando por cuando yo miento para con mi familia. Él estaba pagando por lo que yo he robado. Él estaba pagando cuando yo hacía algo que no debo de hacer en el trabajo. Cuando yo le digo cosas que no le debo de decir a una mujer. Cuando la veo con ciertos ojos o veo a un hombre. Cuando veo esto. Cuando robo sin que aparentemente nadie lo sepa. Y usted puede continuar con un sinnúmero de pecados que yo no sé y que no tengo por qué estarlos repitiendo aquí. Pero usted sabe a qué se refiere la palabra. Estoy seguro que el Espíritu mismo en este momento le está diciendo a usted de qué posible pecado usted tiene que arrepentirse. Yo quiero que tú te identifiques en este momento y que si tú te encuentras que tú todavía estás entre el grupo que dice crucifíquenlo, que si tú todavía estás dentro del grupo que estaba sosteniendo el martillo y el clavo para perforar las manos de nuestro Señor, que el día de hoy tú te arrepientas de haberle causado tanto daño a nuestro Señor. Que le pidas perdón por tus pecados y le pidas que te haga digno para vivir una vida digna para honra y gloria de Él. Le voy a pedir al hermano Eliseo y al hermano Jorge que me hagan favor de pasar. Y usted en su lugar vamos a tener un momento en que usted va a orar
Y si usted sabe, porque usted sabe con qué pecados le ha fallado al Señor, pídale perdón en este momento. En este momento vamos a tomar la cena del Señor, que significa que nosotros estamos recordando que su cuerpo fue molido por nosotros. Como lo acabo de describir, como usted lo escuchó en la palabra misma, su sangre fue derramada. Este acto que vamos a hacer fue una ordenanza. El Señor pide que nosotros lo hagamos cada vez que nos reunamos. Nosotros lo hacemos cada mes para que no se vuelva algo que sin respeto. Por lo tanto, vamos a tener un momento, porque también el apóstol Pablo nos dice que todo aquel que lo hace indignamente será culpado de esto. Es que le voy a pedir, no que se abstenga de tomarla, pero si usted está viviendo en un pecado, ya sea abierto o secreto, que en este momento le pida perdón sinceramente al Señor por haber pecado contra Él, y entonces participe de la cena que Dios, como usted acaba de escuchar, su Hijo, pagó en la cruz del Calvario. Es que tomemos un tiempo y después yo cerraré con una oración y los hermanos pasarán los elementos. Oremos. Bendito Padre Celestial, acabamos de cantar el himno recordando, Señor, que tu manto fue intercambiado por el nuestro. A ti te pusieron nuestro manto lleno de pecados y a nosotros nos cubrieron con tu manto para que el Padre Celestial nos vea libre de pecados. En este momento, Señor, cada uno de nosotros ya te hemos confesado aquellos pecados que reconocemos que hemos hecho delante de ti. Estamos arrepentidos, Señor. Danos este sentimiento de agradecimiento y también de vergüenza, Señor, por haber pecado contra ti. Agradecimiento porque nos has perdonado, porque tu Hijo mismo nos ha perdonado. Ayúdanos también, Señor, a no volver a incurrir en esto. Te lo pido y te lo suplico en el bendito nombre de aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, tu Hijo amado, en ese bendito nombre oro. Amén. Hermanos, ¿pueden pasar los elementos, por favor? Gracias. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 11. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la muerte y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Nosotros hemos entendido esto, ya hemos hecho la oración, y entonces el apóstol Pablo da la indicación, porque yo recibí del Señor, esto quiere decir la ordenanza, él recibió esta ordenanza, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Hermano Jorge, ¿quiere dar gracias por el pan, por favor? Bendito Padre Celestial, Señor, gracias Padre por estar aquí en nuestra oración, Señor. Pero gracias Padre, Señor, nos ayuda a ser mejores, Señor, Señor, podemos reconocer, Señor, que te hemos fallado, te he fallado. Te pido, Señor, que
Que bendigas este pan, Señor, que es símbolo de tu carne, Señor, que fue molida, Señor, por cada uno de nuestros pecados. Yo tenía que haber pagado, Señor, tenía que haber cargado esa cruz, Señor, y tenía que haber sufrido, Señor, por cada uno de nuestros pecados, Señor, que tú no tienes nada que hacer para esta tierra, pues, en el Señor del cielo, dejar el trono, para estar restaurados. Te pido, Señor, que bendiga este pan, Señor, y que empiece mejor. Gracias, Padre, por esta misión que has hecho por mí, Señor. Te lo agradezco, Padre, Espíritu Santo. Continúa diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermano. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, hermano Eliseo, ¿quiere dar gracias por la copa, por favor? Estamos en este momento que la cruz por nosotros, derramando su sangre y sus pecados, es que gracias por amor a nosotros, darnos la oportunidad de poder entrar en Dios y aceptamos su regalo. Te pido que entiendamos que este es el símbolo de tu sangre, y también que nos ayudes a no desviarnos de los caminos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos, hermano. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Él vendrá, ¿verdad, hermanos? Pueden pasar a sus lugares, hermanos. Así, puestos de pie, tengamos dos cantos más. El primero se llama El Cordero Perfecto. Dios dijo a Israel, hay que sacrificar noche y mañana sin fallar un corderito sano y puro debes escoger y ofrecer. Canta aleluya al Dios de gloria, adora al Dios de Abraham, y el cordero sea inmolado una vez por siempre. Fue su plan para obtener perdón. Vertían sangre sobre un altar sacramental, mas en el tiempo fiel Dios dijo a Israel, os doy mi cordero celestial. Canta aleluya al Dios de gloria, adora al Dios de Abraham, y el cordero sea inmolado una vez por siempre. Fue su plan. El tiempo se cumplió, Jesús su vida dio, el precio del pecar lo pagó. Cristo es el Salvador, Dios es el proveedor, alabémosle con el cantar. Canta aleluya al Dios de gloria, adora al Dios de Abraham, y el cordero sea inmolado una vez por siempre. Fue su plan. Y ahora cantemos con gozo también, cuán grande amor.
Pueden tomar asiento, hermanos. Probablemente entre nosotros se encuentra alguien, o tal vez en línea, que no ha alcanzado salvación a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo no ha llevado todavía en sí los pecados por los que Él pagó. Yo te quiero invitar esta tarde, querido hermano, querido amigo y amiga, que el día de hoy tú reconozcas que Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para que tú tuvieras un día de descanso extra. No murió en la cruz del Calvario solamente para que tú dejaras de comer carne. No murió en la cruz del Calvario simplemente para ser un acto más en la historia. Pero murió en la cruz del Calvario para otorgarte la salvación. Si tú eres honesto y recto, como lo fue el malhechor en la cruz. El malhechor reconoció que él había pecado, que había hecho algo y que me estaba en el lugar que merecía. Pero también reconoció que Jesucristo no había hecho nada. Y en ese momento el Señor Jesucristo le otorgó la salvación. En este momento yo te quiero dar a ti la oportunidad de que tú te arrepientas honestamente, como lo hizo el malhechor, de haber pecado contra el Señor y le pidas que te dé la salvación. En esta oración yo te voy a dar los elementos que tú necesitas para que con tu propia boca y desde tu corazón le pidas al Señor perdón por haber pecado contra Él. Inclinemos nuestro rostro por reverencia a Dios Todopoderoso y cerramos nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro. Y oramos a Dios y le decimos: bendito Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti. He hecho cosas a escondidas y públicamente, que aún yo mismo, cuando ahora que lo pienso, me avergüenzo de haberlo hecho. He seguido, Padre, también al grupo del mundo. Quiero imitarlo constantemente. Me llama la atención las cosas que ellos hacen. Y sé, Padre, que esto también es pecado. Reconozco también que tu Hijo Jesucristo es tu Hijo mismo, tu único Hijo, que en obediencia a ti decidió venir a la cruz del Calvario para derramar su sangre y que su carne fuera completamente destruida, porque llevaba en sí mis propios pecados. Perdóname, Señor Jesucristo, por haberte causado tanto daño. Padre Celestial, otórgame la salvación. Te pido perdón por haber pecado contra ti. Te pido, Señor, que tú me lleves adelante, me hagas parte de tu familia. Te lo pido y te lo suplico, porque ahora, Señor, quiero llevar el sello del Espíritu Santo y ser tuyo por la eternidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, este es un día en el que debemos de ir a casa y meditar en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como meditemos en la crucifixión, quiero que el domingo también esté aquí con nosotros a las 9 de la mañana para celebrar la resurrección. Porque como es importante la crucifixión, la resurrección también es importante, con la cual el Señor comprueba que Él tiene toda la autoridad para perdonar pecados. Y es un día de gran celebración en el cristianismo, por lo tanto lo animo a que el domingo sin falta esté con nosotros. Sin más por el momento, vamos a ser despedidos. Bendito Señor, gracias Señor Jesucristo por haber entregado tu vida por mí. Gracias porque sé que no merecía, Señor, no merezco el que tú hayas sufrido tanto por mí. Fue un sufrimiento innecesario, Señor, inmerecido. Tú no lo merecías porque tú no habías hecho absolutamente nada. Pero en tu obediencia, tú has decidido, Señor, llevar mis pecados al madero, a la cruz del Calvario. Te amo, Señor, y te agradezco que nos das la oportunidad de recordarlo una vez más y de reconocer, Señor, que merecemos tu perdón, no por lo que nosotros hemos hecho, sino lo merecemos porque tu Hijo Jesucristo pagó por nosotros.
Te amamos. Perdónanos, Señor. Danos una buena noche y que meditemos, Señor, en este sacrificio y que nos ayude a corregir nuestras vidas, a vivirlas cada día mejor para honra y gloria tuya. En el bendito nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Gracias, hermanos, estamos despedidos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.